Hoy vamos a ver la parte final de Vietnam en la Guerra Fría, el movimiento antiguerra. La vez pasada estábamos viendo cómo la guerra de Vietnam se va complicando, se va volviendo una escalada, se va metiendo de lleno en la atrocidad, va matando a la gente en las aldeas, va destruyendo la naturaleza, el ecosistema del pueblo de Vietnam, y cómo eso va a generar un impacto profundo sobre la opinión pública norteamericana hasta abrirse otro frente que se llamaría el frente en casa, the war at home, porque como es la primera guerra de la era de comunicación de masas, lo que Manuel Le Guineche llamaba la guerra de todos nosotros, como fue vista en directo con todo lo que pasaba, todo esto va a generar un impacto. Los debates universitarios, habíamos visto, fueron los primeros en plantear el asunto de qué están haciendo los Estados Unidos en Vietnam a través de discusiones entre partidarios y disidentes que crearan un debate en la noche en las universidades para que la gente se hiciera una idea de lo que estaba pasando allá. Después de los teachings, que son los debates, se van a sumar los veteranos que van a llegar con los testimonios más aterradores sobre las cosas que están pasando en Vietnam y están contando que eso lo que es una atrocidad y que ahí no queda claro qué se está defendiendo. Se van a sumar los hippies porque son pacifistas. Y al ser pacifistas consideran, según las consignas de la época, que la guerra es mala para los niños, los bebés y todas las demás criaturas vivientes. Están en contra de la guerra de Vietnam y están en contra de cualquier guerra. Consideran que la guerra no es la manera de resolver las acciones humanas. Eso es una parte fundamental de la utopía, porque la utopía de los años 60 era una utopía del pacifismo. Se van juntando las comunidades negras que habíamos visto, que no consideran que esa sea su guerra y ya los han engañado muchas veces con mandarlos a las guerras y después no cambiar, no alterar su situación de discriminación y de oprobio dentro de la sociedad norteamericana. Entonces, sumando, aquí se va a formar un movimiento para parar la guerra del Vietnam. Y ese movimiento va a ir creciendo hasta poner 1 millón de personas marchando a Washington. Está compuesto por una cantidad de grupos que habían empezado reivindicaciones particulares, pero que a partir de la guerra del Vietnam se cohesionan, se unifican sobre un objetivo común y se dan a la tarea de movilizarse para parar la guerra del Vietnam. El método será la no violencia de Martin Luther King. Fue el movimiento por los derechos civiles el que impuso el patrón ético y el método en el cual se van a movilizar. Como quieren acabar con la guerra, serán pacifistas. La forma será la democracia participativa de los estudiantes por una sociedad democrática, las revueltas de Berkeley. Es decir, esto no es a través de comités, sino es a través de movilizaciones. La gente se representa a sí misma y todo el mundo va directamente a las movilizaciones. Esto hace que las marchas sean terriblemente ágiles y se puedan hacer en minutos, porque todo el mundo está en una situación de convocatoria. Y se van sumando los grupos y cada vez se va radicalizando más y cada vez se van politizando más. Las canciones de la época son canciones de protesta, canciones de movilización y canciones contra la guerra del Vietnam. Específicamente, el Festival de Woodstock va a ser un manifiesto contra la guerra del Vietnam. Va a ser, por un lado, una utopía, o sea, la nación de Woodstock es porque ese festival va a ser una manera de demostrar que si ellos quieren vivir en sociedades tolerantes, con paz, amor y donde todo el mundo pueda ser diferente y tenga derecho a ser diferente, ellos tienen que poderlo probar. Por eso hicieron el Festival de Woodstock. En el Festival de Woodstock, en agosto del 69, hubo una canción
que se convirtió en el himno del movimiento antiguerra y que va a ser uno de los, digamos, de los íconos del momento. La cantaba Country Joe Fish y se llama algo así como me siento como si me fuera a morir como un trapo. I feel like I'm fixing to die a rag. Esta canción la escuchamos con detenimiento porque es la plataforma política del movimiento antiguerra. Ahí es donde está clara la cosa. Dice que el tío Sam necesita su ayuda otra vez porque se metió por allá lejos en un lío gigantesco en Vietnam. Entonces van a tener los estudiantes que dejar a un lado sus libros, coger un poco de fusiles e irse a matar gente a Vietnam. Entonces dice 1, 2, 3, ¿por qué estamos peleando? No sé ni me importa. La siguiente parada es Vietnam. 4, 5, 6. Abran las compuertas del cielo. No hay tiempo para preguntarnos por qué todos vamos a morir. Entonces va hablando a diferentes sectores. Le dice a los de Wall Street, gente de Wall Street, pónganse las pilas, aquí hay un negocio gigantesco que hacer, mucha plata que ganar para botarle la bomba a los Vietcong. Entonces ustedes aquí tienen un negocio grande. Le habla a los generales, también esto es un llamado para ustedes, aquí hay una gran oportunidad, porque pueden ir a matar comunistas, ustedes que piensan que los únicos comunistas buenos son los que están muertos, ahí los pueden ir a matar en Vietnam. Y sigue diciendo 1, 2, 3, ¿por qué estamos peleando? Yo no sé ni me importa. La siguiente parada es Vietnam. 4, 5, 6. Abran las compuertas del cielo. No hay tiempo para averiguar por qué todos vamos a morir. Y después de convocar a los generales a partir del odio comunista, a Wall Street a partir de la oportunidad de hacer un negocio y de una vez botar la bomba, a los estudiantes a decirles que tienen que dejar los libros para irse a buscar, a pelear a Vietnam, dice: padres y madres de toda la tierra, no se pierdan esa oportunidad. Manden a sus hijos a Vietnam antes de que sea demasiado tarde y se acabe el conflicto, para ser los primeros en el barrio que tengan a su hijo de vuelta en un ataúd blanco. 1, 2, 3, ¿por qué estamos peleando? No sé ni me importa, pero la siguiente parada es Vietnam. 4, 5, 6, abran las puertas del cielo, que no hay tiempo para averiguar por qué todos vamos a morir. Esa canción va a ser el ícono de la guerra, contra la guerra del Vietnam, porque es el sinsentido
el negocio, la geopolítica y la farsa puesta en una sola canción de un movimiento que está mucho más cantado que contado. Entonces, el movimiento se va fortaleciendo y se va masificando cada vez más en la medida en que más sectores se vayan uniendo a él. Hay un momento en que después del asesinato de John F. Kennedy, eso digamos fue una cosa aterradora, a él lo va a suceder Johnson como vicepresidente. Johnson va a mantener las promesas de los derechos civiles, Johnson va a mantener la política de Kennedy, pero Johnson va a profundizar mucho más la guerra. Se va a meter ya en un problema muy grave porque a él es el que le va a tocar en 1965 la resolución del Golfo de Tonkin. Es decir, la autorización de mandar tropas en combate directamente es durante la administración de Johnson, no de la de Kennedy. Acuérdense que ellos empiezan a entrar en la era de Eisenhower. Los asesores se incrementan muchísimo en número en la época de Kennedy. Pero el tropel, o sea, la guerra directa es en la era de Johnson, y específicamente se le va a tocar a Johnson y a Nixon en las dos administraciones. Entonces, en ese momento, Johnson, que es una figura que va a hacer muchísimo por el estado de bienestar norteamericano, digamos a nivel social va a tener una cantidad de logros, la historia no lo va a recordar sino por su funesta participación en la guerra del Vietnam, y la historia lo condenó con más fuerza que a Nixon, que sí era un villano, porque este tipo quedó atrapado en la guerra y le pasó como al mono con los guijarros. Al mono siempre lo atrapan porque le ponen una piedra dentro de un jarroncito. Por no soltar, él mete la mano, coge la piedra y no suelta. Por no soltar la piedra, pues lo atrapan. Ellos no sueltan Vietnam, y como no lo sueltan, se van metiendo cada vez más y más y más en un problema del que no pueden salir. Y el que parece tampoco han aprendido, porque ahí están. Entonces, resulta que en esa época los estudiantes van marchando a Washington, y todas las noches, a las 7 de la noche, todas las noches, como saber que ayudas, se paran frente a la Casa Blanca y empiezan a gritarle consignas. Hey, 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 Lyndon B. Johnson, ¿cuántos niños mataste hoy? Hey, 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 LBJ, how many kids did you kill today? Y la otra que le sacaba una piedra horrible era Ho, Ho, Ho Chi Minh, el Frente de Liberación Nacional ganará. Entonces eso era Ho, Ho, Ho Chi Minh, FL shall win. Él dice en sus memorias que fue la voz de esos estudiantes a las 7 de la noche durante 3 años la que le dañó el oído, le dañó el corazón y no le permitió tener fuerzas para presentarse a la reelección. Él renuncia a un segundo periodo después de que la marcha de los estudiantes se le vuelve una constante durante 3 años de gobierno, porque además prendía la televisión y los muchachitos quemados con napalm. Entonces era una cosa muy fuerte. Ahí en ese momento se presentan las elecciones y está el candidato Bobby Kennedy, ha prometido que va a sacar a los Estados Unidos de la guerra del Vietnam. Él ha prometido la paz. Y la juventud cree en Bobby Kennedy. Bobby Kennedy tiene un carisma, y la leyenda, y su hermano muerto, tiene todas las opciones, y la gente le cree. Cuando Bobby Kennedy está en plena convención demócrata, lo matan, le pegan un tiro en la convención y va a morir poco tiempo después. Esto es 1968, el año más denso de toda la época de la contracultura, porque en el 68, en febrero, empieza la ofensiva del Tet. Tet es el año nuevo chino, y es allí que es el calendario que rige el mundo cósmico del Vietnam. Esa ofensiva del Tet, que es una ofensiva coordinada de todas las fuerzas que están siendo apoyadas por Vietnam del Norte y que están peleando en Vietnam del Sur. Esa ofensiva del Tet, que es capaz de coordinar todo, va a ser tan aterradora que marca el comienzo del fin de la derrota de los Estados Unidos. Esta guerra, además de absurda, se va a empezar a perder después de la ofensiva del Tet. Y aunque la ofensiva no retoma exactamente Saigón, que era, digamos, una de las ideas, sí hiere profundamente la capacidad de los Estados Unidos de continuar en combate. Tienen que reclutar 250,000 efectivos más para mantenerse combatiendo.
es muy grave y es el punto de quiebre militarmente hablando de la guerra del Vietnam. Entonces, en el 68, febrero, la ofensiva del Tet, 4 de abril, el asesinato de Martin Luther King, y en junio, en mayo es el mayo francés, y en junio es cuando van a matar a Bobby Kennedy. Cuando matan a Bobby Kennedy, la juventud y todo el movimiento empiezan a pensar que el sistema es incapaz de reformarse por sí mismo, que el sistema está matando a sus reformadores, que han matado a Martin Luther King, que han matado a John F. Kennedy, que han matado a Bobby Kennedy. Con la muerte de Bobby Kennedy se rompe la última credibilidad de la gente en su propio sistema y empiezan a sentir que hay una mentira y un engaño muy grande y que solo a través de las movilizaciones van a poder parar la guerra del Vietnam. Así que después de la muerte de Bobby Kennedy, esto se vuelve mucho más radical porque sienten que no hay otra vía, que la confianza en el sistema se agotó y que solo a través del golpe de opinión y la movilización es que van a parar la guerra del Vietnam. Ahí se empieza a partir la sociedad norteamericana por la mitad y queda tan dividida como no lo estuvo de la guerra de secesión americana. Lo que pasa es que es una división política, pero profunda, profunda, profunda. Entonces, en ese momento, va a haber una convención demócrata posterior al asesinato de Bobby Kennedy. La convención va a ser en Chicago. Y cuando se está dando la convención en Chicago, hay una cantidad de movimientos. Hay un grupo que se llaman los hippies. Un hippie es un hippie al que ya le han cascado y ya lo han arrestado, ya lo han encanado, entonces no es tan ingenuo. Entonces ellos se van a poner en el parque. El alcalde Daley le prohíbe la utilización del parque frente a la convención demócrata. Entonces de día van al parque, de noche los desalojan, de día van al parque, así, ¿no? 5 días van y los desalojan, hasta que un momento alguien quemó una bandera norteamericana. La policía se volvió loca y arrancó a atacar a toda la gente, muchos de los cuales eran periodistas que habían ido a cubrir la convención y que estaban en el parque. Atacaron indiscriminadamente a toda la gente que estaba en ese momento en la manifestación. Aquí ya había habido toda una lucha de los hippies tenían una manera de expresar la política a través del ridículo. Pusieron de candidato a un marranito, lo cual era muy fuerte. Cuando a la policía le dicen cerdos, entonces pusieron a un marranito, pero les arrestaron el marranito, entonces pusieron a una marranita. Entonces le dijeron que si les arrestaban la marranita iban a poner un tigre. Y la cosa entre una y otra, llega el momento en que queman la bandera norteamericana y esto se vuelve un motín policial. Así quedó consignado en la historia. Al atacar la policía a los manifestantes y a los periodistas empiezan a pasar la cámara en directo así sobre los policías, golpeándolos, diciéndoles: el mundo entero los está mirando, the whole world is watching. Chicago, el mundo entero los está mirando, y empiezan a escribir el nombre de Chicago como se escribe Checoslovaquia, porque los tanques habían entrado sobre Praga pocas semanas antes de lo que pasa de la convención demócrata. Entonces, en ese momento, la represión se hizo contra todo el mundo y por la televisión se veía a la policía atacando a los, digamos, ya ni siquiera los motines negros, ya ni siquiera que consideraban ellos que eran perturbadores, sino a los mismos blancos de la convención demócrata que estaban en el parque. Eso, digamos, el sistema se va pesando, cada vez empieza más a pisarse la huella a sí mismo, empiezan a entrar en contradicción con su sistema de valores. Un pueblo que se basa en la libertad y en la igualdad y en el derecho de todos a condiciones igualitarias y a la libertad, no puede hacer eso. Esta contradicción, este contrasentido, lo va a representar, lo va a cantar un grupo que se llama Crosby, Stills, Nash Young, en una canción dedicada precisamente a este episodio que se llama Chicago.
Esta canción habla del juicio que se les haría a partir de los sucesos de Chicago. Se hizo un juicio contra los protagonistas de la contracultura, como un juicio contra una generación, acusándolos, mejor dicho, acusándolos, les salieron a deber por haber sido golpeados. A ese juicio es esta canción, y en ese juicio estaban Bobby Seale por las Panteras Negras, estaban Dave Dillinger por los veteranos de la guerra, del movimiento antiguerra, estaban todos los líderes de los diferentes movimientos que encabezaban la contracultura, y era un juicio lleno de nulidades. Entonces a Bobby Seale, que era de las Panteras Negras, le taparon la boca con una... primero él empezó a decir libertad para el pueblo, que en cada vez que se daba el juicio, hasta que lo encadenaron y lo amordazaron para que no hablara más. Entonces dice, usted nace en una tierra donde nacen cadenas y lo amordazan y lo encadenan a una silla. En una tierra que se conoce como la tierra de la libertad, ¿cómo puede ser posible esto? Que a sus hermanos le hagan esto. Entonces empieza a decir, por favor venga a Chicago para dar un paseo. Dice, nosotros podemos cambiar el mundo, nosotros podemos rearreglar el mundo, reglas y regulaciones, ¿quiénes lo necesita? El mundo está muriendo si usted cree en justicia, el mundo está muriendo si usted cree en la paz. ¿Quién necesita todas esas reglas? Entonces es una canción de convocatoria donde dice que los políticos se sientan encima de usted, no hay nada para usted con ellos. Por favor venga a Chicago. De la cara, cada vez es más fuerte el sentido de movilización. Por favor venga a Chicago, de la cara, por favor no le diga a Jack, al de al lado, que lo ayude, porque no lo va a ayudar, porque no hay nadie sino usted mismo. Por favor venga a Chicago, esté con nosotros, y al final dice, por favor llega a Chicago, o una hacia el otro lado. Entonces esa hablando a lo que estaba pasando. La canción también la dedican al alcalde Daley, que fue el que les prohibió las manifestaciones. Entonces Chicago habla de cómo ellos están pisoteando sus propios valores y su propio sistema legal, están encadenando a la gente, están haciendo juicios amañados, y que hay que venir a Chicago por lo que pueda pasar. Esa es una. También el movimiento va a llegar, las universidades se van a ver cada vez más y más y más y más comprometidas con el movimiento antiguerra, y va a pasar una cosa gravísima. Ya hubo cierres en Columbia, se militarizó Columbia, pero va a haber un incidente de extrema gravedad ya en el 72, que es cuando 4 estudiantes de la Universidad de Kent, en el estado de Ohio, fueron asesinados por la Guardia Nacional. Ohio se llama la canción en la que hablan Crosby, Stills, Nash & Young de lo que pasó con los 4 estudiantes asesinados. En las universidades gringas no se usa matar estudiantes, es pésimamente mal visto. Entonces esto produjo una reacción muy brava en contra de lo que estaba pasando, porque son la gente protestando. Las universidades gringas son las universidades donde se educa la élite del mundo. Cuando la Guardia Nacional está matando a sus propios estudiantes universitarios, esto es de una gravedad extrema, y eso es lo que van cantando en la canción de Ohio. Soldados de latón y Nixon está llegando. Este verano yo escucho el latido, 4 muertos en Ohio. Ya hay que darnos cuenta de lo que está pasando. Estamos finalmente solos. Los soldados nos están matando.
Tenemos que darnos cuenta de eso. ¿Qué pasa si tú la conocías y la viste muerta en el pasto? ¿Cómo puedes huir cuando tú sabías? Se refieren a esta foto que recorrió el mundo también, de una mujer, de una estudiante llorando sobre el cadáver de un compañero muerto en el césped en la Universidad de Kent, en Ohio. 4 muertos en Ohio. Es lo que repiten permanentemente. Entonces, aquí van pasando una serie de cosas cada vez más graves. Los mitines en las universidades, ya los muertos en Ohio. Por un lado, la derrota militar que empieza a presentarse a partir del momento de la ofensiva del Tet. Entonces la guerra no solamente no tiene sentido, sino que se está perdiendo. En 1971 publican los papeles del Pentágono. Y los papeles del Pentágono son un caso impresionante de un tipo del FBI que se encuentra con la prueba de que su gobierno mintió y utilizó toda clase de artimañas y creó escenarios para meterse en esa guerra, y empieza a luchar contra su conciencia acerca del juramento que ha hecho de lealtad a su país, pero el compromiso ético que tiene frente a su propio pueblo, este dilema de Thoreau entre la ley moral y la ley contractual, y prima la ley moral, y él hace llegar los papeles a la prensa los publica, y la opinión pública norteamericana ratifica lo que ya sabía, que esa guerra estaba basada en mentiras, y que les habían echado un poco de cuentos chinos para poderlos meter allá. Esto va a ser terrible. Luego vienen las reacciones del teniente Cali, que dice, cuando se comprueba que en la aldea de Song Mi hubo una orden de matar a los niños abriéndoles el vientre con bayonetas, y cuando a él le preguntan por qué, él ni siquiera entiende qué hizo de mal, si eran los enemigos. Entonces, él, mejor dicho, en sus declaraciones no hay ningún asomo ni de remordimiento ni de conciencia de atrocidad, y esto revela el grado de locura en el que esta guerra ya está, que a un teniente le parece que eso es parte de lo que tiene que hacer, de su deber como soldado. Entonces dicen, este hombre ya está rayado de toda rayadez con el juicio. Y después Curtis LeMay, uno de los altos oficiales generales en ese momento de Estados Unidos, le preguntan que cuál es la estrategia de los Estados Unidos en Vietnam, y el tipo va y contesta que la estrategia de los Estados Unidos en Vietnam es devolverlos a la edad de piedra. Y ahí sí, entonces imagínense, ¿qué es eso? A ver, ¿qué es eso? Entonces lo que estaban haciendo era bombardeándolos para devolverlos a la edad de piedra, es decir, matar toda la vida ya. Hay un momento en que, mejor dicho, la guerra queda planteada en los términos en que para ganarla tienen que borrar a Vietnam del mapa. O sea, tienen que desaparecer el pueblo de Vietnam. Y esto sí se resulta absolutamente inadmisible, sobre todo en nombre de la libertad. Ahí sí, mejor dicho, el cuento se cae por el peso de la atrocidad, cuando las justificaciones cada vez son más irracionales, más crueles, más brutales, hasta que llegan a un punto como estas declaraciones, retrocederlos a la edad de piedra. Entonces, en ese momento, el grado de presión y de las movilizaciones va a ser tan supremamente grande que ya remueve el mismo piso político de la Casa Blanca. Entonces el movimiento antiguerra logra sacudir las bases de la política norteamericana con la fuerza, y en ese momento que va teniendo de opinión, en ese momento llegan los veteranos empiezan a devolver las medallas, a arrojarlas al fango, porque no hay honor en la manera como ganaron esas medallas. Y hay un veterano, uno de los casos que más conmovería, digamos que más impactaría, un veterano que defendió solo una colina durante 5 días. Él dice que él se tomó un ácido de mala calidad, que ese ácido de mala calidad le produjo un episodio psicótico, que él agarró a disparar a todo lo que se moviera, y cuando se le pasó el efecto, había defendido la colina solo, que él no puede ser condecorado por una mala calidad en el ácido, que no había ningún amor hacia su patria en lo que hizo, y que él no va a participar de esa farsa de ninguna manera, y bota la medalla al fango. Esto va a ser fuertísimo, porque los veteranos empiezan a decir que no hay ni honor, ni orgullo, ni nada noble ni bueno que defender en esa guerra en la que están metidos en Vietnam. Entonces, aquí las cosas se van complicando, empiezan las deserciones masivas. Entonces, todos los movimientos de las comunas
que habían salido a partir del momento que surge el hipismo y después de que Haight-Ashbury, el epicentro del origen del hipismo en el acto del verano del amor, después de que un año después declaran ilegal el ácido y se disuelve el evento que tuvo lugar en Haight-Ashbury, los hippies, que ya no pueden volver a su casa porque ya tiraron las puertas y quemaron las naves, van a hacer comunas. Esas comunas van a tener redes de apoyo, redes médicas, de panaderías, de laboratorios, que van a conformar un mundo paralelo al mundo del sistema. Ese mundo paralelo es la contracultura. Por ahí van a empezar a aparecer los chicos que van a ir a Canadá para desertar y no ir a pelear en Vietnam. Esas contra la contracultura, las comunas se van a volver las redes de los desertores que van a pasar de una a otra, de una a otra, de una a otra, y se calcula que el número de desertores es alrededor de 450.000 muchachos, cuando hubo 500.000 en combate en Vietnam. O sea que hay un número casi equivalente de gente que desertó. Desertar era no poder volver a los Estados Unidos. Muchos no han vuelto, muchos todavía tienen procesos a estas alturas de la vida pendientes porque se fueron a Canadá y jamás pudieron regresar. Era una cosa de ese tamaño, había pena de 2 años de prisión por negarse a pelear en Vietnam, y la gente iba y pagaba las prisiones o se iba para Canadá para no pelear en Vietnam. Y esto se va volviendo una cosa muy complicada, y mientras tanto, cuando llegaban las imágenes del napalm, de esa niña quemada con napalm, las imágenes de este Vietcong que le disparan en la nuca, cuando llegan todas esas imágenes de live, cuando la gente huye a decenas para ir a refugiarse en el Canadá, cuando la atrocidad está en su momento más terrible, John Lennon, dedicado al activismo político ya de lleno, después de la ruptura de los Beatles, a partir de 1970 se consagra por entero a parar la guerra del Vietnam, y esto es sencillamente lo que el tipo dice, una sola frase todo el tiempo. Le den a la paz una oportunidad. Todo lo que estamos diciendo es que le den a la paz una oportunidad. Y esto será también una frase que se repetirá una y otra vez. Y la imagen de John Lennon desnudo con Yoko Ono haciendo activismo político en favor de la paz de Vietnam va a ser uno de los íconos referenciales de la época. De las fotos de ellos diciendo que ya que eran noticia, de todas maneras iban a hacer que su noticia sirviera para algo, y era de lleno dedicarse al activismo contra la guerra de Vietnam. Y todo el mundo se va a meter contra la guerra del Vietnam. Los Rolling Stones se descubren que en uno de los sellos disqueros, ese sello disquero también patrocinaba dinero para experimentos de armas químicas en Vietnam, entonces inmediatamente cortan con el sello disquero. Eso, digamos, todo el mundo se va metiendo, empiezan las protestas en el mundo entero, pero esto es desde Yakarta hasta la de Antioquia. En todas partes se pedía que pararan la guerra del Vietnam. El mundo entero empieza a movilizarse contra la guerra del Vietnam. En todas partes hay manifestaciones cuando se descubre que la Bayer toma parte en los armamentos químicos, que la Dow Chemical está metido. Cada vez que se descubre quiénes están haciendo los armamentos químicos, es más y más aterrador el impacto de opinión pública. Y los periodistas independientes están permanentemente revelando el carácter tan atroz que esta guerra está teniendo, y la resonancia es gigantesca. Y Bob Dylan nos está diciendo ya desde hace mucho tiempo que cuánta gente más tiene que morir
para que nos demos cuenta que mucha gente ha muerto y que la respuesta parece ser soplar en el viento. Entonces, eso es lo que está pasando en los Estados Unidos. Están los veteranos, las marchas a Washington, el cisma político que se está generando, el movimiento antiguerra en su punto más álgido. Digamos, esto llega a un momento en que ya es insostenible desde el punto de vista de la administración de Nixon. Nixon además llega a la presidencia prometiendo llevar la paz y terminar con la guerra, y resulta que la va a extender esas a Camboya. ¿Y por qué la va a extender hasta Camboya? Porque resulta que la ruta Ho Chi Minh, Vietnam es un país muy delgadito. Entonces la ruta Ho Chi Minh a veces tenía extensiones en Camboya y a veces tenía extensiones en Laos. Al permitir los cambodianos que los norvietnamitas utilizaran parte de su territorio para la ruta, entonces inmediatamente los Estados Unidos los involucra en ese momento en la guerra, y va a bombardear Camboya sin comerlo ni beberlo, porque le va a tocar, y lo mismo, le toca napalm, le toca gente naranja, todas las barbaridades que le van a atacar, y muchas otras que Camboya vivirá ya no por cuenta de este conflicto, sino de pesadillas posteriores. Entonces a Camboya le toca su pedazo de la guerra. El pueblo camboyano le va a tocar también, pero al meter la guerra a Camboya y al extenderla, lo que pasa es que los Vietcong, la gente del norte de Vietnam, va a controlar el 80% del territorio en 2 semanas. Entonces esta maniobra, que complica más porque hunde al sudeste asiático más en todo el conflicto, lo esparce hacia Laos y lo esparce hacia Camboya, pero además lo siguen perdiendo, o sea, no tienen control tampoco. Camboya se ve comprometida en la guerra también, y al verse comprometida Camboya y al verse comprometido Laos, lo que se está armando es un polvorín aquí. Entonces esto se va comprometiendo, se va volviendo un lío. Entonces hay una presión muy grande en casa, en los Estados Unidos, desde el punto de vista norteamericano, porque ya la cosa va del tamaño que va. Y en el sudeste asiático están extendiendo la guerra hacia Camboya y hacia Laos. Y mientras tanto Vietnam está organizando cada vez más sistemáticamente. Entonces, ¿qué hacen los vietnamitas acá? Los vietnamitas están metiéndole toda la ficha a la guerra. Entonces la ruta Ho Chi Minh está llevando toda esta cantidad de bicicletas para el frente, con cañones, con arroz. En las bicicletas de madera están haciendo todas las trampas en la selva, los palitos con los que sacaron a los chinos y a los mongoles y a los japoneses. Bueno, entonces palitos a la lata. Van a construir este sistema de túneles de Cu Chi que son 250 kilómetros de túneles. Esos 250 kilómetros de túneles arrancan más o menos a 16 kilómetros de Saigón. Van a convertirse en una sociedad crítica, secreta, donde los vietnamitas van a vivir. Van a tener comedores, centros de reunión, donde van a tener dormitorios, donde van a tener lugares de reunión estratégica para poder planear las ofensivas en los túneles de Cu Chi. Es desde ahí que van a planear la ofensiva del Tet.
La ofensiva del Tet está planeada rigurosamente según el instante cósmico en que cambia el año del mono por el año de la cabra, y ahí en ese momento, porque ellos son pueblos del Tao y el Tao está organizado a partir de instantes cósmicos que, si bien son efímeros por la condición del instante, dejan huellas duraderas en el espectro del cosmos, y es a partir de este espectro del cosmos y de este instante en el cambio del año que ellos planean el momento astral para la ofensiva, y la ofensiva resulta siendo efectivamente el punto de quiebre y el comienzo de la derrota militar de los norteamericanos. Entonces lo que están haciendo los vietnamitas es intensificando toda la capacidad de lucha que tienen hasta sacarlos de allá. Entonces, en el frente doméstico, Estados Unidos pierde una guerra a nivel político con una derrota de impacto de opinión pública como nunca antes se había visto. Pero en el terreno militar, en cambio, también, porque los vietnamitas les están dando con todos los hierros y se están defendiendo de una manera inimaginable. En un momento dado, estar en una trampa en Vietnam y en una trampa en su propia casa, y todo el marco referencial de la Guerra Fría, que es la razón por la cual se meten allá, empieza a desdibujarse con el tamaño del conflicto en el que se meten, y no entienden en última vez qué están haciendo allá. Entonces, si lo sueltan, se vuelve comunista, pero se metieron ahí para evitar que se volviera comunista, y lo que están es destruyendo ese país. Entonces hay un punto, digamos, de no retorno, y Vietnam intensifica la guerra con todos los hierros. La Unión Soviética, ya cuando toca meterle artillería pesada, la Unión Soviética crea una fortaleza de fuego antiaéreo inexpugnable en el puente que comunica Hanoi. Hanoi está dividido en dos por un puente sobre el inmenso Río Rojo. Cuando se necesitaba una cosa esa ya sumamente seria, entonces los soviéticos metían una inexpugnable cantidad de batería antiaérea. El país va a quedar completamente minado, totalmente minado. La bahía de Jalón y el Golfo de Tonkin va a quedar completamente minado, y los vietnamitas están ya procediendo como un solo hombre desde el norte, pasando por todo el sur para sacarlos de allá, como sacaron a los chinos y a los japoneses y a los franceses. Está en su momento más aterrador y lo doloroso la guerra del Vietnam. Entonces, en ese momento, a nivel militar, los vietnamitas lo que hacen es construir sociedades crípticas debajo de los bombardeos, incluso de las mismas bases norteamericanas, debajo de todos los desfoliantes, de las bombas de clavos, de las bombas que destruyen todo lo que hay a su alrededor, y es, digamos, un estoicismo absolutamente impresionante, porque ellos reciben todo el castigo de un tipo de guerra como no se había visto, de una guerra química, de una guerra indiscriminada que le daba a toda la población por igual, que mataba a las aldeas, que atacaba a los civiles, que llenaba las hojas de napalm. Y ellos, cuando empiezan los bombardeos, el ejército de los vietnamitas del norte, ellos se llaman a sí mismos vietnamitas del norte, los norteamericanos los llaman Viet Cong, que significa vietnamita comunista, eso ya lo habíamos mencionado antes. Entonces, cuando empiezan, el ejército de los norvietnamitas, que está luchando en el sur, está compuesto por 250,000 hombres. 6 años después de bombardeos, con más bombas de las que se arrojaron en Japón y en Alemania en toda la Segunda Guerra Mundial, el ejército Vietcong pasa de 250,000 hombres a 550,000 hombres, se doblan. Entonces, entre más grave es el fuego, más poderosa la resistencia, más bravos los ataques, y después del test ya se pueden coordinar y ya muestran que se pueden coordinar. Solamente hay un punto que es muy difícil de tomar, que es Da Nang, porque Da Nang es la base más grande de los Estados Unidos en Vietnam, porque es por allí que entraron. Por la base hay 2 bases enormes, Da Nang y Quang Tri.
Y entonces empiezan las grandes ofensivas, la ofensiva de Hue, la antigua ciudad imperial de los tiempos dorados, de ese Vietnam mítico, de cuando fueron ellos un pueblo soberano y un pueblo imperial y un pueblo con todo su acervo confucionista y todo. Entonces, en ese momento, en Hue va a haber una ofensiva gravísima, y en Hue hay un palacio que es de los tiempos de las diferentes dinastías, y ese palacio, en la parte de atrás, ya los franceses habían quemado la biblioteca cuando tuvieron que salir de ahí, de la pura bronca de tener que llegar a Indochina. La parte de atrás del palacio es bellísima y toda quedó arrasada por la guerra. Entonces hay tesoros históricos invaluables de épocas pretéritas de Vietnam que van a quedar arrasados de la guerra. Y esto de Vietnam, como era de Irak, que fue donde nació realmente la civilización. Entonces los tesoros históricos son también otro de las bajas más lamentables en la guerra. Entonces la cosa se va complicando, hasta que hay un momento en que esto no tiene salida por ninguna parte. Entonces es cuando Nixon viaja a China, hace las paces con Mao. Ahí cambia la correlación de fuerzas de China desde el momento que había triunfado la revolución en el 49, y ahora China entra a crear una nueva amistad con los Estados Unidos, y ahí es cuando en la ONU Taiwán pierde toda importancia y la China es reconocida en la ONU, para ver si por el lado de la geopolítica de China se puede intentar darle una salida a la guerra. Va a haber varios intentos de paz, una vez un intento de conversaciones, pero esa noche bombardearon Hanoi, así que los delegados de Vietnam del Norte se retiran inmediatamente. Finalmente, en 1973, en París, se produce el acuerdo de paz entre Henry Kissinger y Le Duc Tho, en el cual se pacta terminar la guerra del Vietnam, retirar todas las tropas norteamericanas del territorio de Vietnam, limpiar de minas, quiebrapatas y antipersonales toda la bahía y todo el golfo de la bahía de Halong y el golfo de Tonkin, entregarles ese territorio limpio porque lo habían vuelto una sola mina. Y con eso termina esta conflagración tan impresionante. 50,000 norteamericanos morirán en la guerra de Vietnam y 3 millones de vietnamitas. 3 millones, la proporción es de 60-1. Y el pueblo de Vietnam va a quedar muy herido después de esta guerra, tendrá tiempos muy difíciles, un embargo que va a durar desde 1973 hasta 1996, en que Bill Clinton le levantará el embargo económico a Vietnam. Vietnam después reunificará el país, la parte norte se tomará la parte sur, Saigón caerá por segunda vez, se reunificará alrededor de la capital Hanoi, la ciudad de Saigón será rebautizada ciudad Ho Chi Minh, y luego invadirán a Camboya para que el régimen de Pol Pot, que mató 3 millones de camboyanos en 3 años, no destruya a toda la Indochina. Vietnam tendrá un largo camino hasta convertirse en una nación que ha superado todos estos conflictos y que hoy es una nación próspera, en paz con su propia historia y en pleno crecimiento y en pleno desarrollo. Ganaron la guerra, con un dolor impresionante, pero la ganaron. Estados Unidos seguirá metido mucho tiempo más en la Guerra Fría. El sudeste asiático, donde se intentó impedir el comunismo, todo se volvió comunista, porque al meter a toda la región allí, pues entonces Vietnam quedó comunista, Laos quedó comunista, Camboya quedó comunista. Todo aquello que se trató de evitar fue lo que se precipitó. Estados Unidos quedó con una herida histórica que no terminó de sanar, y por eso cantidades de miniseries, cantidades desde MASH, que era una crítica a Vietnam disfrazada de Corea, desde Misión del Deber, donde se tocaba la canción de Painting Black de los Rolling Stones, todas las miniseries y todas las películas para tratar de exorcizar un fantasma que los hirió absolutamente en su conciencia histórica, que incluso hoy, cuando Vietnam está abierto al mundo y al turismo, los veteranos norteamericanos van como una peregrinación kármica hacia la tierra donde infligieron y tuvieron tanto sufrimiento, a ponerse en paz con los terribles espíritus que alborotaron en esas tierras selváticas, mientras el pueblo vietnamita los contempla, ya habiendo terminado los años de la pesadilla.
Entonces la Guerra Fría continuará. Este es un episodio de la Guerra Fría, pero se van a formar los espías, se van a formar todos los puntos de espionaje y contraespionaje, los organismos secretos, los organismos de seguridad, todo lo que es la parte de la guerra de los espías va a continuar. Los conflictos se sucederán en otras geografías. El de Vietnam fue el más conocido de todos, pero no fue el único. El Medio Oriente se va a calentar en la Guerra Fría y se va a volver parte, con su propio polvorín, del ya explosivo clima que está ardiendo el planeta a pedazos en este larguísimo conflicto que fue la Guerra Fría. Entonces nosotros vamos para el Medio Oriente y vamos para el momento de los espías en nuestro relato de la Guerra Fría, pero el paso por Vietnam era obligatorio, necesario, y era importante detenerse porque es uno de los episodios más álgidos y más complejos de toda la historia de la Guerra Fría. Entonces, desde los espacios del movimiento antiguerra, del hipismo, de Bob Dylan, de John Lennon, de la ofensiva del Tet, de los túneles de Cu Chi, del estoicismo impresionante del pueblo de Vietnam, de la conciencia histórica de una generación que se movilizó en los Estados Unidos para darle a entender al mundo la atrocidad de lo que son, de los periodistas que cubrieron esto, del mundo entero que estuvo en contra de la guerra del Vietnam, de las lecciones históricas que aún faltan por entender de estos sucesos. En la narración Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes feliz domingo.